Bueno, Laura, buenas tardes. Aquí intento buscar una forma operativa de explicarte lo que aparentemente no me estás entendiendo. Vos hiciste, te cuento cómo procedió hoy a la mañana para hacer la corrección de tus trabajos. Yo primero fui al correo y vi los dos archivos que habías mandado. Uno de ellos era la lengua oral, que te lo devolví con la explicación respectiva, haciéndote una aclaración allí, que una de las dos actividades que vos habías elegido en dentro de esa consigna tenía que ver con las segundas actividades, con la lectura y explicación de cuentos. Esa era la situación didáctica. Entonces yo lo que te decía, no sé si vos lo llegaste a leer ese correo, que abrieras el archivo, vieras lo que tenía escrito y que tuvieses en cuenta revisar un poquito Vigas y Montserrat Correy para tener en cuenta qué significaba esa situación didáctica de leer y explicar cuentos en el contexto de la literatura infantil. Y después lo que hice fue ir a la actividad, a la pestaña de la actividad, la otra vuelta de tuerca, última vuelta de tuerca, leer tu escrito y te hice la devolución de ese escrito. Ese escrito tiene una cuestión que yo noto que atraviesa el texto, en la cual vos repetís las concepciones de niño de diferente manera y hay contradicciones. Entonces lo que yo te pido es, en el archivo que te devolví en la clase, en la pestaña última vuelta de tuerca, que vos leas solamente lo subrayado y te trates de dar cuenta qué es lo que se repite. Yo te puse aquí, te pido una relectura de lo que se subraya, de modo que quede resuelta la cuestión siguiente. Cuando decidimos qué clásico elegir para contar, lo hacemos a partir de la concepción de infancia. Esto se relaciona también con las adaptaciones en el final del recorrido de la literatura de autor que trabajamos. Es decir, vos cada vez que hablás del concepto de infancia, repetís que hay dos concepciones, dos modos de ver la infancia, dos modos de ver la infancia. Yo te lo subrayé todas las veces y te pido que eso que yo subrayé, vos lo simplifiques, lo armes en 2 o 3 párrafos organizados por las siguientes preguntas. ¿En qué concepción de infancia te posicionás para elegir los cuentos clásicos tradicionales o adaptaciones y cuentos de autor? Vos, a esta altura, con lo que te has organizado y has transcurrido este año, ¿dónde te posicionás? Y por otro lado, ¿qué concepción de infancia coexiste con la tuya? Si vos te posicionás en una, evidentemente queda otra. ¿En cuál te quedás? Y listo. Lo que te está pasando a vos es que estás muy ansiosa. Fíjate en la última pestaña, la otra vuelta de tuerca, última vuelta de tuerca, ahí está la devolución de lo que hiciste en ese archivo, que tenía en cierta manera algo de lo que me habías mandado antes, es verdad, pero yo recién te lo corregí ahí porque no había tenido tiempo, como te expliqué en mi agenda, de hacerlo antes. Esa es en la última pestaña de la clase. Y después en el correo te hice la devolución del archivo sobre la lengua oral. Fíjate, son dos cosas diferentes. Por un lado, la respuesta del archivo de la lengua oral en la mensajería interna, y por otro lado, la última vuelta de tuerca con esto que te estoy contando. Enredás en tus propias palabras hablando muchas veces de la concepción de infancia. Vos lo que tenés que hacer es posicionarte, ver qué concepción de infancia es la que te posiciona vos, vuelvo a insistir, en cuál te ubicas vos, desde cuál elegís los cuentos clásicos y qué adaptaciones elegís de esos cuentos clásicos, si vas a elegir adaptaciones, y después qué literatura de autor has elegido para hacer tu intervención. Listo, no más historias.
te subrayo todo lo que tenés que revisar. Espero que ahora me entiendas y si no, volviendo a la pestaña de la última vuelta de tuerca y al correo electrónico que te mandé hoy por la mensajería interna, tenés que entenderlo. Hago lo posible yo también. Te pido que me sigas. Gracias.